Continuamos, compañeros. ¿Cómo se diagnostica y qué aspecto tiene? Bueno, hay un conjunto de técnicas que se llaman screening poblacional o criba poblacional. ¿Qué es esto? Bueno, que se llama a toda la población y ya dentro de las unidades de salud del sector público se tienen diseñados exámenes y pruebas para detectar los cánceres más comunes dentro de la población, por ejemplo, cáncer de mama a través de una mastografía, cáncer cérvico-uterino a través de varias pruebas, la prueba del ácido acético como principio, y los que son casos sospechosos pues ya luego les mandan a hacer su papanicolau completo. A los hombres les mandan a hacer su análisis de la próstata con un proctólogo o a través de un estudio de sangre, una inmunología para ver si tienen ahí ya algunas sustancias que son indicadoras del cáncer de próstata, en fin. Entonces, gracias a estas técnicas cada vez se detectan más tumores en estadios precoces. Precoces quiere decir rápido, temprano, en cuanto empiezan, sin que hayan dado lugar a síntomas y por lo tanto con resultados mucho mejores. Las manifestaciones derivadas de la presencia del tumor pueden ser muy variadas, dice el apunte, desde un bulto de rápido crecimiento, tos o ronquera persistentes o sangrado digestivo. Conviene recordar que la gran mayoría de estos signos o síntomas son comunes con otras enfermedades más leves en general. Por lo tanto, dependiendo de los síntomas, se realizarán un determinado tipo de pruebas encaminadas a realizar el diagnóstico. Por lo regular, a las pruebas para el cáncer se les llama estudios de histopatología, mejor conocidos como exudados o raspados, o de manera general exploraciones físicas, anamnesis, radiografías, escaneos, en fin, ¿sí? Pero siempre el estudio histopatológico es el que va a dar la certeza de que esas células están dañadas. ¿Qué es un estudio histopatológico? Bueno, pues es tomar una muestra, a lo que le llaman biopsia, compañeros, no es otra cosa más que tomar una muestra de ese tejido que es sospechoso de tener un tumor o de ser maligno o tener cáncer, ponerlo en un portaobjetos, ponerle encima un cubreobjetos u otro portaobjetos, prepararlo, fijarlo. Fijarlo quiere decir que no se mueva ya de ese portaobjetos y mandarlo con un histopatólogo que es experto en analizar a través del microscopio óptico o del microscopio electrónico de transferencia o del microscopio electrónico 3D de barrido los tejidos que manda el médico. Eso es lo que hacen, por ejemplo, en el caso del Papanicolau. Se toma una muestra del aparato reproductor femenino, del útero. Se hace un raspado leve. Se toman esas células y se manda con el histopatólogo. El histopatólogo, a través de su experiencia visual y de comparar células sanas con las que está viendo en la muestra, puede determinar si esas células de la muestra están dañadas o no están dañadas y poderle ayudar al médico a diagnosticar un caso probable de cáncer, en este caso cérvico-uterino. Incluye también el interrogatorio médico, que técnicamente se llama anamnesis. Anamnesis es un interrogatorio médico donde le preguntan a la persona sobre todo si en su familia existieron antecedentes o actuales casos de cáncer también. Ya después se hacen un conjunto de estudios muy puntuales. Por ejemplo, si hay un nódulo mamario en la exploración de mamas que se hacen las mujeres, pues el médico va a recomendar una mamografía o mastografía.
Si hay un fumador de muchos años o una persona que estuvo expuesta al humo de fábricas, al humo de la cocina, al humo de motores de combustión interna, y hay una masa pulmonar en una radiografía, pues con esa radiografía se detecta esta masa tumoral, que luego tiene que ser confirmada por biopsia de todas maneras. Tienen que tener la certeza que esa masa que se formó, ese conjunto de células, ese tejido, efectivamente sea canceroso, ya sea benigno o maligno. Se confirma histológicamente todo. Por eso dice abajo, sin embargo, para un diagnóstico de certeza es imprescindible la confirmación histológica. Histo quiere decir de los tejidos. Todos los órganos están formados por tejidos de células que hacen la misma función. Y cada órgano tiene su propio tejido específico. Es decir, su conjunto de células que específicamente van a estar ahí para hacer alguna función puntual para ese tejido y que le van a hacer que ese órgano funcione bien. Entonces se toma una muestra de este tejido, se lleva a cabo el análisis por el patólogo a través de microscopios. Ya les dije que hay varios tipos, ¿no? Hay microscopios que aumentan 1000 veces, 2000 veces, 3000 veces, 20,000 y hasta 200,000 veces el tamaño de una célula. Entonces ven, muy claramente se ve si pueden ser células dañadas o no. Para ello siempre deberá extraerse y analizarse una muestra del tejido tumoral con procedimientos como la punción, aspiración, en el caso de médula ósea, o biopsias, que son raspados, que son cortes, es obtener fragmentos de esos tejidos. Muy excepcionalmente, como puede suceder en algunos hepatocarcinomas, es decir, cánceres en el hígado o tumores cerebrales, puede llegar a ser prescindible este diagnóstico patológico. Es decir, sin necesidad de una biopsia se puede determinar que es un tumor cerebral. Sin necesidad de una biopsia se puede llegar a la conclusión de que se está tratando con un cáncer de hígado. Pero todos los demás prácticamente deben de llevar una confirmación histopatológica. En la figura 2 vemos el aspecto radiológico en la tomografía computarizada de un carcinoma de pulmón. Lo que pueden ver a la derecha, que tiene una mancha blanca grande, no es normal ya, y se están formando otro tejido tumoral del otro lado. Esto nos está indicando que estamos en presencia de un tumor. En el inciso B dice aspecto microscópico por el que se confirma un tumor de pulmón cuya histología es adenocarcinoma. Los adenocarcinomas tienen este tipo de células y solamente un experto histólogo, un experto histopatólogo puede decirnos este diagnóstico. En México hay muy pocos técnicos o médicos o especialistas histopatólogos. Sería algo muy bueno para ustedes estudiar histopatología, muy interesante y muy provechoso para la población en general y para ustedes en particular, porque como hay tan pocos histopatólogos buenos en México, se requiere que haya, entonces tienen enorme cantidad de trabajo. Por eso en el Seguro Social, por más que se apuren, por más que sepan los del Seguro Social, los del centro de salud, de los hospitales públicos, inclusive privados, que se debe dar respuesta muy rápida, los exámenes tardan por lo menos un mes en regresar, porque hay una larga fila de pacientes que mandan sus muestras. Los doctores mandan las muestras de esos pacientes para que sean analizadas por un histopatólogo experto y de un laboratorio de confianza, de los cuales, repito, no hay en México un número grande de estos especialistas. Si a lo mucho habrá unos 7 u 8. Entonces manejan miles de muestras cada semana. Y por eso cobran lo que quieren, compañeros, como negocio para ustedes. Y se vale porque van a ser profesionistas y por eso van a cobrar y por eso va a valer su trabajo.
pues sería muy bueno, sería prácticamente resolver su vida económica, su vida material y su vida social ya, pues hasta que les duren los ojitos para ver las cosas que tienen que ver al microscopio, ¿no? Cobran lo que quieren esos muchachos o cobran muy bien, ¿sale? Bueno. Tipos de cáncer. El tipo de cáncer se define entre otras cosas por el tejido u órgano en el que se ha originado. Así, por ejemplo, un cáncer de colon que dio lugar a metástasis hepática sigue denominándose cáncer de colon y no cáncer hepático. Entonces, donde nace el cáncer, ahí se da el nombre de, aunque haya invadido a otros órganos. Desde una perspectiva estricta pueden definirse tantos tipos de cánceres como enfermos, cada uno con sus alteraciones moleculares y celulares específicas, pero de forma sintética se agrupan por tejido, por el tejido que les dio origen, en carcinomas, primer tipo, sarcomas, segundo tipo, leucemias, tercer tipo, y linfomas. Por el tipo de tejido son 4: carcinomas, sarcomas, leucemias y linfomas. Los carcinomas se tratan de cánceres que se producen en un tipo de tejido que se llama tejido epitelial. El tejido epitelial está prácticamente presente en todos los órganos y es el que cubre la superficie de estos órganos. Por ejemplo, la piel está cubierto por tejido epidérmico epitelial. El estómago tiene un epitelio pseudoestratificado. El corazón tiene su epitelio muscular y tiene células musculares, aparte. En fin, la mayoría de los órganos tienen un epitelio. Y cuando el cáncer es en el epitelio se llama carcinoma. Así que dice el apunte, estas son células que tapizan la superficie de órganos, glándulas o estructuras corporales. Representan más del 80% de la totalidad de los cánceres, es decir, de 100 enfermos de cáncer, 80 van a tener carcinomas, incluyendo las variedades más comunes de cáncer de pulmón, mama, colon, próstata, páncreas y estómago, entre otros. El segundo tipo de cáncer se llama sarcoma. Son cánceres que se forman a partir del llamado tejido conectivo o conjuntivo del que derivan los músculos, los huesos, los cartílagos y el tejido graso. Los más frecuentes son los sarcomas de tipo óseo, es decir, cáncer de hueso. Los cánceres de hueso se llaman sarcomas y los cánceres de vísceras se llaman carcinomas. Bueno, tercer tipo de cáncer por su tejido, leucemias. Son cánceres que se originan en la médula ósea, que es el tejido encargado de mantener la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Las alteraciones en estas células pueden producir respectivamente anemia, infecciones y alteraciones de la coagulación, sangrados o trombosis. Y principalmente lo que hay es cáncer en células blancas. Sobre todo por daño a la médula ósea. Compañeros, la médula ósea es el lugar donde nacen todas las células de la sangre. ¿Y cuáles son esas células de la sangre? Linfocitos B, linfocitos T, glóbulos rojos o elementos formes de la sangre. Los elementos formes de la sangre son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. A esos elementos de la sangre que se producen en la médula ósea pueden estar alterados genéticamente y dar origen a cánceres, principalmente glóbulos blancos. Por eso se llama leucemia, leu que significa blanco, ¿sí? Por eso se llaman leucocitos, glóbulos blancos. Por eso un tipo de gonorrea produce leucorrea en las mujeres. Es un flujo blanco de cierto aroma desagradable y espeso debido a una infección bacteriana por Neisseria gonorrheae, la bacteria que produce gonorrea, de mujeres que tienen varias parejas sexuales
o que han sido contaminadas por individuos que se van pues, a prostituir y que regresan infectados y luego les causa a las mujeres leucorrea. Leucos, blanco, rea, correa o rea, flujo. Rinorrea, flujo de la nariz. Riachuelo, rea, un río pequeño que fluye. Eso significa rea. Y leuco, blanco. En este caso es leucemia. Semia es en la sangre. Leu en las células blancas de la sangre. ¿Cuáles son? Linfocitos, esferocitos, macrófagos. De manera general, linfocitos T y linfocitos B. Granulocitos, en fin, hay varios tipos de células blancas. Ahí es donde se da la leucemia. Linfomas es el cuarto tipo. Se desarrollan a partir del tejido linfático. El tejido linfático es el que casi nadie conoce. Casi tampoco hay especialistas médicos en tejido linfático. Es impresionante. Es un sistema que se ha olvidado, que se ha abandonado bastante y es esencial. ¿Dónde existe tejido linfático? En los ganglios. Tenemos ganglios distribuidos en todo el cuerpo. Los más famosos son las famosísimas amígdalas, que el populacho les dice anginas. Ven, son la misma cosa. Esos son un tipo de ganglio. Pero tenemos ganglios en los hombros, en los brazos, en las piernas. Y son lugares, hagan de cuenta como que son los lugares donde se concentran y a partir de las cuales se distribuyen células blancas, principalmente factores de inmunidad también, ahí se concentran, son como estaciones de policía que se distribuyen en todo el cuerpo y cuando hay una infección, cuando hay el ataque de un patógeno, de un virus, de una célula cancerosa, estas células del tejido linfático salen disparadas para combatirlas. Tiene mucho que ver con el sistema inmunológico y es parecido al sistema circulatorio porque tiene sus propios vasos linfáticos que han sido realmente muy poco estudiados. Pero y da cáncer ahí, en los ganglios. En los ganglios, ¿ok? Bueno. Estos términos, linfoma, sarcoma, carcinoma, leucemia, etc., van acompañados frecuentemente de un prefijo. Un prefijo es un pedacito de palabra dentro de una palabra más grandota que va al inicio. El prefijo es el inicio de una palabra. Por ejemplo, hipo es un prefijo para muchas palabras. Hipotálamo, abajo del tallo cerebral. Hipopótamo, abajo del río. Tamus es río. Hipopótamo es el que está abajo del río. Hipocondriaco es el que está por debajo de la condición normal. Hipodermis es la capa de tejido que está por debajo de la dermis. Hipócrita es el que está por debajo de la verdad. Ese es el prefijo hipo. ¿Sale? Y hay muchos prefijos para el cáncer. Por ejemplo, adenocarcinoma es un cáncer que se dio en una glándula. Adeno quiere decir glándula. Condro, cartílago. Eritro, glóbulo rojo. Hemangio, vaso sanguíneo. Lipo, grasa. Melano, célula pigmentada o con color. Mio, célula muscular. Osteo, hueso. Apréndanlo porque la terminología médica está llena de este tipo de prefijos. Entonces hay condrosarcomas, por ejemplo. Quiere decir que hay un sarcoma, un tumor, que está particularmente en un cartílago. Condrosarcoma, cáncer en un cartílago. ¿Sí? Liposarcoma es un sarcoma que está en tejido graso, en una lonjita, en el pecho, en algún lugar donde se acumula mucha grasa. Osteosarcoma quiere decir que es el sarcoma
que se da en los huesos. Miosarcoma es el sarcoma que se da en el músculo. En fin. Continuamos después.